Pues para ir en esta recta final, si hay alguien que también nos ha ayudado no solo a creer, sino a estar en perpetua construcción de esas utopías, justamente es Gabriela Rivadeneira, quien en su momento yo la conocí cuando ella era presidenta de la Asamblea, justamente en un espacio de formación política que abrió el gobierno ecuatoriano y nos recibió a varios decenas de jóvenes, en ese momento sí jóvenes, de todo el mundo. Éramos una generación de 50, 60 personas quienes acudimos a la Escuela del Buen Vivir que organizaba la Cancillería ecuatoriana. Ahí Gabriela estaba como presidenta de la Asamblea Nacional y también, bueno, ahora lamentablemente con esta traición del gobierno de Lenín Moreno, Gabriela sale exiliada aquí a México. Pueden ver el documental de Se fue a volver, que está disponible también en YouTube, en varias plataformas. Lo hemos proyectado aquí, lo vamos a proyectar nuevamente aquí en unas semanas. Y ahora también Gabriela no se rinde, no se cansa y ha levantado el Instituto Ideal también para formar esas juventudes revolucionarias. Así que como siempre, Gabriela, pues es un placer y un honor estar aquí contigo y pues agradecerte que siempre aceptes estar en estos espacios. Muchas gracias, Aline. Gracias a todas y todos, a los que están aquí presentes en Patitlán y también a todos los que están conectados y conectadas en las redes sociales del Instituto. Definitivamente un panel que es como una montaña rusa esto, ¿no? Es un cúmulo de emociones. Uno sube, baja y dice, ay, caray, cuánto quisiéramos que esto que estamos conversando ahora y que sentimos todos los que estamos aquí, pudieran sentir todos los de todos los barrios, los de todas las tiendas, los de todos los mercados, los de toda la comunidad, porque solo así vamos a poder realmente transformar y avanzar hacia esa gran utopía del humanismo. Yo arranco tal vez por eso. Oscar decía hace un momento todo lo que significa hoy en este mundo deshumanizado, donde la naturalización de la guerra, de la muerte, de la violencia, hace que quienes creemos y que estamos en la otra orilla promoviendo pequeños espacios de construcción en el amor, en la colectividad, en el respeto a la diversidad, todo eso lo podamos concebir en eso, no solamente como un acto de resistencia profundo, sino como un acto revolucionario. Y la revolución lo que busca es siempre transformar. Y en esa lógica, quienes podemos encontrarnos en estos espacios, en estos paneles, en la militancia, en el periodismo, que yo respeto siempre a quienes hacen periodismo, digo yo, es un acto cada vez más heroico, porque, digamos, los buenos, ¿no? Porque también hay de quienes quisiéramos que no existan en el periodismo, pero quienes hacen un periodismo de evidencia de la realidad nos van poniendo cable a tierra. Y yo creo que eso ya de por sí es un acto por demás respetable y revolucionario que realizan muchos compañeros y compañeras a quienes yo quiero y admiro mucho, entre ellos la propia Alina. Así que, bueno, entonces, decir cuando la Lina me decía, bueno, pensemos esto de las utopías, como formas de darle la contraria a estos momentos donde parecería que la derecha, la ultraderecha, el conservacionismo, el conservadurismo, el reaccionismo, pues van generando una nueva tendencia fascista en la política y en las relaciones políticas de nuestra región. Yo decía en sí mismo, hay que volver. Y ojalá todas y todos podamos volver a un texto muy básico, que es Utopías de Tomás Moro. Yo siempre digo, hay que volver a eso porque de pronto ahí nos reencontramos no en el romanticismo, ojo, sino en la otra forma pragmática de ver una realidad que nos ha sido invisibilizada y que nos está siendo ocultada cada vez más para convencernos que solo esa es la vía, que únicamente la vía de la discriminación, la vía de la violencia, la vía de la guerra, la vía de la usurpación es la única vía frente a otra forma posible que ya lo demostramos que se podía hacer. Y ahí yo quiero poner un poco de contrastes también, porque digo, si ahora estamos pensando y estamos debatiendo sobre un segundo ciclo progresista que tiene sus matices, fue porque hubo un primero y fue porque hubo un inicio de siglo que dijo no podemos seguir replicando las prácticas, las estrategias, los paradigmas que se manejaron especialmente a finales del siglo XX. Y yo creo que este siglo XXI entonces arranca con la cuestión más pragmática que puede existir, que es demostrar que la izquierda puede gobernar y que la izquierda gobierna bien. Y eso no les gustó, obviamente.
Entonces, claro, cuando a mí me dicen, doy charlas así de formación y dicen al final, ay, qué lindo ese discurso socialista, buena compañera. Entonces yo les digo, a ver, no, a ver, esto va más allá. Pues. Y eso en el mejor de los casos socialista, otros pues comunista de arriba abajo ya, no importa. El tema es que hay cosas pragmáticas. 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza en la primera década del siglo. Nunca antes se habían promovido procesos tan importantes de reformas constitucionales como las de esa década, empezando por Bolivia, Ecuador y Venezuela, que empezamos con procesos constituyentes, y muchos de los otros países de la tendencia o de ese ciclo, arrancando reformas profundas estructurales. Un compañero me decía hace un momento, ojalá pudiéramos hablar de la reforma judicial y cómo eso ya significa un reacomodo de las derechas en México, porque es así, o sea, tocas lo intocable para la burocracia y para las oligarquías y significa que tienes una amenaza. Y estos son ciclos que se repiten en la historia, es decir, que nosotros estamos viviendo ahora una reconfiguración de esta ultraderecha que quiere tomar componentes del fascismo, no es casual, y es que ya en un momento de la historia les funcionó. Y aquí tal vez poner algunos temas de reflexión, ya de categorías políticas para abonar a este proceso de formación y comprender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no solamente en Palestina, que yo creo que merece todos los capítulos especiales de nuestras conversas y de nuestros paneles de formación, sino además por qué estamos nosotros viviendo hoy mismo estas disputas y estas tensiones de poder. Y es que detrás de esto, obviamente, hay un cambio de la geopolítica. Y ya Ingrid lo citaba con absoluta claridad, el tema geoeconómico y cómo se está moviendo en este mismo momento. Y cuando decimos que hay quien está luchando con todas sus garras para mantener el mundo unipolar y un imperialismo cada vez más violento, pues también existen entonces contradicciones propias de ese sistema, porque es un sistema capitalista que ha demostrado muchísimas contradicciones. La pandemia nos visibilizó, hizo que podamos debatir las contradicciones del sistema, que dentro de lo malo que fue la pandemia, yo creo que nos dejó esas lecciones que podíamos decir, bueno, pues claro, todos decíamos en la pandemia, aquí paréntesis, decían, no, es que después de la pandemia todos vamos a salir mejores, es que mira los delfines rosa, los venaditos, la no sé qué, y todos decíamos, sí, este encierro es una reflexión, y salimos al día siguiente y fue el capitalismo más voraz, porque además el neoliberalismo ya estaba venciéndose en su periodo natural político y todos hablaban del post-neoliberalismo y yo luego les decía, ¿cuál romanticismo? De ahora hablamos del post-neoliberalismo, después va a haber el post, del post, del post, porque el sistema capitalista va a seguir cada vez más vigente y va a ser cada vez más voraz. Y quienes desde la otra orilla podamos plantear alternativas a ese sistema, tenemos que saber que así de voraz es el sistema, más voraz tiene que ser nuestra sed, no solo de conocimiento, sino de la búsqueda de alternativas reales, como lo hicimos en la primera década del siglo XXI. Y yo digo, la política pues es hecha por seres humanos, nos acertamos y también cometemos errores, pero con todos los errores o bemoles, que es lo que yo mucho digo acá en el proceso que estamos viviendo de la cuarta transformación en México, una de las cosas que no nos podemos olvidar es que estamos en resistencia. Tal vez no en la resistencia que marcaba Ingrid, en el sentido de volvernos también no estar a la resistencia, sino organizar para la acción. Pero la resistencia que yo voy a plantear ahora es decir, ¿quiénes están detrás? Es que cuando nosotros, y a mí me decían, es que ustedes ya estuvieron en el poder y como no hicieron nada, pues váyanse de aquí que viene otro turno. Y yo decía, a ver, ratito, nosotros disputamos llegar a los gobiernos para desde los gobiernos transformar las relaciones de poder, que además en el mundo, como se ha cimentado especialmente el siglo XX, finales del XIX, XX, pues nos demostró que el peor problema de la humanidad es el problema estructural de la desigualdad. Y la naturalizamos. Hay una desigualdad en el polo norte global con el polo sur global, que ha sido naturalizada y ya muy poco lo conversamos, ya casi los modelos de desarrollo, meternos en la lógica de estado de bienestar y de debates de nuevos paradigmas de desarrollos y modelos de desarrollo especialmente económicos, nos hizo olvidar que hay una desigualdad implementada desde el norte global y el sur global. Vuelvo a la pandemia, fue clarito.
Todas las vacunas al norte global, la tecnología para satisfacer las problemáticas de la pandemia al norte global. Si no era por la CELAC y la presidencia de México en la CELAC, el sur de nuestro continente no hubiera tenido tan rápido las vacunas y es algo que agradecer en ese momento la presidencia pro tempore de la CELAC en México en plena pandemia que permitió la democratización al sur de las vacunas. Por ejemplo, algo así. Pero la desigualdad va más allá, porque ahora eso podríamos ver en el marco de la concentración de los medios de producción, de los factores de producción. Ahora estamos hablando también, y estoy en una mesa de periodistas que no me quiero lanzar mucho al abismo, porque no es mucho, pero estamos hablando también de dónde se está concentrando la producción de información, ¿no? A propósito del debate de la inteligencia artificial. Nos volvemos a encontrar con la desigualdad. Pero hay otras desigualdades que también son parte de esa estructural, que es las desigualdades del urbano a lo rural, las desigualdades de los diferentes, de las minorías o mayorías, que ya ese es un tema que ventajosamente cada vez vamos pasando más de debate y vamos poniendo la tilde sobre la i, y decir, aquí son las diversidades que conformamos las grandes mayorías sociales, las que hemos sido invisibilizadas y las que hemos padecido lo peor de la desigualdad de nuestros procesos políticos. Entonces, bueno, ¿a qué va esto? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque cuando hablamos de fascismo, estamos hablando de una corriente política instaurada en periodo de entreguerras. Por eso es que hay como un consenso mundial académico de lo que hoy no es fascismo. O sea, dicen, hoy no se puede hablar de fascismos porque no estamos en un periodo entre guerras y porque las condiciones son otras. Yo digo, bueno, pero volvamos a revisar porque me parece que hay dos puntos fundamentales en los que se cimenta el fascismo. Uno no solo es el tema del miedo y del terror, que te causa esa propia desigualdad estructural. Las oligarquías ahora tienen miedo de que los pobres tengan una alberca, como hemos escuchado siempre a Clara Brugada decir tan lindo, que por qué carajo los pobres no van a tener albercas, pues, o sea, ya, y el otro sale, pero es que no hay agua en la ciudad para todas las albercas, bueno, o sea, ya, digamos, hay que generar justamente condiciones para bajar las brechas de desigualdad. ¿Por qué eso baja temores de las mayorías? Sí aumenta temores en las minorías, que son minorías reaccionarias. O sea, alguien que se acostumbró toda su vida a tenerlo todo, no quiere que el que nunca tuvo nada tenga algo de lo que él tiene. Eso es parte natural del ser humano. Tenemos que entender que el aspiracionismo es como una condición natural humana. Cómo conduce uno ese aspiracionismo ya es parte de procesos del entorno y de formación, etcétera. Pero entonces, cuando nosotros decimos y nosotras decimos que hay que cambiar justamente esas relaciones de poder, es para bajar los temores, porque el fascismo principalmente se enraiza en los grandes temores. Y hoy nuestra región está viviendo un temor fundamental, tal vez en el sur con mayor atraso a lo que vivió México con el tema de la avanzada del crimen organizado y del narcotráfico. No es un tema solo de Ecuador, del cual yo podría contarles todo lo que está pasando en mi patria, que nos lacera y nos duele. Hoy el Ecuador es el país más violento e inseguro del continente, cuando hace 7 años apenas éramos el segundo país más seguro, el que más rápido había bajado las brechas de desigualdad a nivel mundo, en el que más había generado salida a la pobreza. Hoy, después de 7 años, somos el país más violento e inseguro del continente. Pero no es una condición solamente ecuatoriana. Cuando vemos las razones de esos retrocesos, vemos entonces que el crimen organizado no solo está haciendo una avanzada en el Ecuador, en el cual la falta y ausencia del Estado en territorio ha permitido un crecimiento acelerado, además por otros factores como un país dolarizado, sándwich, el segundo puerto más importante del Pacífico después de México, sándwich entre dos potencias de donde salía toda la cocaína para el norte, etcétera. Vamos a ver a Bolivia lo que está pasando más allá de los conflictos políticos de este momento. Crimen organizado, narcotráfico. Perú, crimen organizado, narcotráfico. En Chile es increíble, crimen organizado, narcotráfico. En toda la región, y no lo estamos debatiendo regionalmente. Yo decía, así como Andrés Manuel convocó a una mesa colectiva para hablar el tema de las migraciones, yo creo que hay que hablar
profundamente del tema colectivo, cómo está avanzando el crimen organizado y el narco, porque yo creo que ese va a ser la nueva arma de la derecha para que a través del miedo que tiene la gente y el pueblo al avanzar ese crimen organizado y al narco puedan implementar los nuevos planes que es el buquelismo. Nuevamente la doctrina nacional implementada a través de las formas cool de la política, ¿no? Que es wow, ¿no? Bukele, wow, todos los ven así. Y no estamos hablando de los derechos humanos, no, eso ya es comunismo. No me vengas a hablar de derechos humanos porque eso ya es comunismo, ¿no? Aquí pórtate seria. O sea, quien mata, pues merece la muerte. ¿Ya? El punitivismo puro y duro. Otra de las cosas en las que se afianza el fascismo es justamente los procesos de reformas institucionales y constitucionales porque les estorba. Porque la división de poderes tradicional que la mantenemos en nuestros países vigente desde el Tratado de Westfalia y después desde la Revolución Francesa, el tercer estado y bueno, etcétera, etcétera, les estorba cuando tienen que tomar decisiones para implementar una hegemonía, que no es una hegemonía económica, porque esa ya existe. Es la hegemonía cultural, es la hegemonía del pensamiento y eso es lo más aterrador, porque ahí entonces se vuelve aniquilador la propuesta fascista y aniquila las diferencias. Por eso les estorba. Por eso en Europa vemos que justamente una de las principales cosas que se implementó es lo antimusulmán, lo antidiferente, sin decir que eso venía con un la antimigración absurda. Yo decía cuando ganaron ahora en las elecciones parlamentarias, quienes llegan con mayor número de votos son los más radicales en su mensaje antimigrante. Es eliminar toda forma de lo que te altera, porque tú en tu propia condición buscas justamente o tienes comportamientos políticos y morales incluso que justifican tu condición social. Tú dices, no, si yo soy pobre es porque este venezolano vino y me quitó el trabajo. Si yo soy pobre, no, es porque íbamos buscando responsables de nuestra propia condición. Y eso se va naturalizando. Y otra de las cosas en las que se afianza justamente el fascismo, que yo digo, eso es lo que más debería llamarnos hoy por hoy la atención en la región, es el tema de la falta de creencia en la democracia. La debilidad de los procesos democráticos es donde se afianza más una propuesta fascista y de ultraderecha. Y aquí les voy a dar un dato y por qué resulta eso tan real. Porque cuando nos ponemos a ver las cifras de las encuestas de satisfacción a nivel regional, ustedes pueden encontrar en internet, una de esas, la más famosa es Latinobarómetro, que nos pone cifras todo el tiempo de lo que pasa en la región, cerca del 70% de la población en la región no cree en la democracia. No cree en la democracia. Entonces, que te digan que hay que fortalecer la institución, el estado de bienestar, te vale si es que del otro lado hay quien te dice voy a meter militares en las calles porque hay que hacer un saneamiento social para que vivas mejor. Tú te pones como ciudadano normal sin tener todas estas cosas que estamos escuchando en los espacios todo y dices pues sí, yo quiero tener la seguridad de salir al Estado y que no me maten en el intento. O que como decía Oscar, mis hijos vuelvan seguros a casa. Pero el asunto, y yo vengo ahí con las contradicciones, solamente como un paréntesis al cuestionamiento del proceso buquelista, porque seguro a muchos nos llamará la atención, es que funciona de manera inmediata, por supuesto. Por supuesto que ahora tienen mejores indicadores de seguridad, claro, pero ¿cuánto va a durar cuando no están tratando las condiciones estructurales de la generación de la violencia? Entonces tú empiezas a ver cómo ya las madres de muchos jóvenes que están encerrados y que son inocentes, que no pertenecen a maras, ni a pandillas, ni son violentos, etcétera, organizándose para reclamar que sus hijos tengan libertad. ¿Pero por qué? Porque además no tienen condiciones laborales, porque además del otro lado, si a un adolescente, que es lo que está pasando en mi país, en Ecuador, si a un adolescente de 14, 13, 14, 15 años salió del sistema escolar, porque ya no tienes opción de tener una educación pública que te garantice pasar por lo menos 8 horas del día en un lugar específico, con cuidados, con entornos más seguros, etcétera, etcétera. Si ya no vas a ese espacio, si no tienes oportunidades laborales, si tu madre y tu padre no tienen trabajo o
Si tu madre, cabeza de hogar, no tiene trabajo, si no tienes que comer y viene el crimen organizado y te dice, anda, vende esto, o anda, mata esto, o anda, te doy esto, no les dejamos opciones. Por decir esto nos dicen, ah, no, no, es que este es comunista, obvio. Pero es cosas básicas de cadenas y encadenamientos sociales, de conducta generada por el propio sistema. Por el propio sistema. Entonces, claro, cuando vienen estas arremetidas, cuando decimos que pudimos gobernar, lo hicimos bien, vienen arremetidas por esta lógica que Ingrid planteaba del tema del control geopolítico, geoeconómico. Entonces utilizan estas tensiones de las democracias, del miedo, tensiones sociales. No, no, es que a mí no me cae que mi hija sea lesbiana o que mi hijo sea gay, no me caen los travestis, no me caen los migrantes, no me caen. Y empezamos a decir, no, es que vamos segregando, segregando, segregando. Entonces se da un momento especial para la aplicación de procesos fascistas. El Estado de Israel es un Estado fascista. Hay pocos en el mundo que se reconocen como tal. Pocos. Uno de esos es este. Y el mayor fascista de todos Estados Unidos. Y con esto, por favor, no quiero decir que estamos en contra de los Estados Unidos. Jamás. Tenemos compañeros, hay gente luchadora en Estados Unidos que está desenmarcándose de su propio sistema. El problema es el sistema, el problema es el gobierno, no hay opciones. No es que es Biden o Trump, no, es lo mismo. Es lo mismo. Uno más decadente que otro, uno más senil que otro, es lo mismo. No es en contra de los Estados Unidos, no es en contra del pueblo de los Estados Unidos, es en contra de un modelo que sigue sometiendo a nuestros pueblos a la más grave y triste situación de empobrecimiento. Y el empobrecimiento viene cargado con todo. No es solo falta de condiciones y de recursos materiales. Es principalmente temas espirituales a los que atacan. Porque cuando la persona está afectada, el espíritu, el alma, las convicciones, los principios, entonces no queda nada. Lo otro es simplemente una mesa. Es algo que tenemos. Por eso es que para ir cerrando esto, de pronto plantear algunas cosas, porque no todo está perdido, porque si no ya hubiéramos perdido la humanidad hace muchísimo, cuando el fascismo implementaba dictaduras, aniquilamientos, exterminios, cuando hoy hay un genocidio. Es primero no olvidarnos de nuestra condición humana de la solidaridad. Por favor, compañeras y compañeros, el sistema quiso hacernos cada vez más individuales y lo logró en cierta medida. La solidaridad es un acto de resistencia profundo, porque hablar de Palestina es justamente hablar de la solidaridad, porque a mí directamente no me pega. Pero sé que es un sistema que pega a la humanidad, por lo tanto merece mi solidaridad, mi palabra, mi voz, mi acción. Que salir a la marcha pro Palestina es justamente mostrar que no están solos, que somos solidarios. Pero no solo es Palestina, también es el pueblo saharaui, también es el genocidio que está viviendo el pueblo del Congo, también es la lucha yemení, también es decir, están al otro lado del mundo, ya ni nos... El sistema hizo que no hablemos de eso, para que esas luchas sean débiles y se los coman rápido. Cuando el mundo empieza a hablar de las cosas, volvemos todo más fuerte y más difícil a esos exterminadores. Por lo tanto, hay que seguir hablando. Alina decía, la lucha por Julian Assange al fin rindió frutos. Y yo me acuerdo que el mensaje de Alina el día de la liberación de Julian Assange era con la foto del padre y el hermano diciendo, me despedí de ellos diciéndoles que la próxima vez que los vea va a ser con Julian en libertad, y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de la solidaridad y de la convicción. Pero además hay cosas que están pasando en nuestros pueblos, y yo digo, más allá de que Oscar y Alejandro están en la lista anti-sionista, bueno, yo estoy en una lista de instigadora oficial de mi país, por lo que no puedo volver a decir que estaba. Y Ingrid, según el discurso, ya mismo va a estar en la lista, así que todos los que estaban en estas listas, que déjenme decirles, son condecoraciones en muchos de nuestros casos. O sea, para que a mí los gobiernos neoliberales me hayan dicho que soy una instigadora, debo decir que
que me duele porque no puedo volver a mi país y estar haciendo esto que estamos haciendo aquí, allá, con mi gente, con mi militancia, pero hacerlo desde aquí promueve también esas voces de solidaridad. Y yo quiero decirles ahora que nos sumemos particularmente a dos campañas especiales más allá de mantener la voz de todo. La una, la liberación de Jorge Glass. En la mesa anterior, Pablo Monroy lo nombró de refilón. Jorge Glass es una persona, tal vez la víctima más cruda de la guerra judicial, que la guerra judicial es la dictadura del siglo XXI, así como tuvimos la dictadura militar de los 70 del siglo pasado. Los 90 tuvimos una dictadura económica financiera de la que no nos podemos olvidar. Todos los anclajes, Estados Unidos, militarismo en nuestros países están anclados a profundas deudas externas. La deuda externa se convirtió en nuestros países en una dictadura de la que no podemos salir. Por eso es que también nuestros gobiernos a veces se sienten maniatados porque tienen condiciones reales, económicas, que no permiten satisfacer las necesidades de nuestros pueblos y eso se convierte en una dictadura. Hoy la dictadura de la guerra judicial es una dictadura real porque te aniquila. No es a la persona, es al proyecto político que representa. Jorge Glass es la víctima más reciente de la guerra judicial de 7 años en el Ecuador. Una persona que ha estado 3 veces en la cárcel sin que se le haya comprobado uno solo de los delitos. Hoy asilado político mexicano que fue secuestrado de la toma ilegal que hizo el gobierno de Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito. Esa es la gravedad del asunto. Por eso Pablo decía, hay que reivindicar el derecho a asilo, porque si esto se deja pasar, el mundo está jodido. Yo soy asilada política y sé lo importante que es para un actor político tener la posibilidad y la herramienta del asilo político para la protección de la vida, para que no te aniquilen físicamente. Esa es la necesidad que tenemos hoy de comprender que más allá de que el pueblo mexicano y el gobierno mexicano haya sido tan dignos y con toda la razón de reclamar las sanciones más fuertes en contra del Estado ecuatoriano por lo que hizo en la toma de un gobierno, están principios internacionales fundamentales que tienen que ser reivindicados y respetados. Bueno, por decir esto, Rafael Correa y muchos de los que decimos hoy somos traidores en Ecuador, porque no estamos diciendo que sancionen al pueblo ecuatoriano, estamos diciendo que esto tiene nombre y apellido, y desde un niño caprichoso llamado Daniel Noboa, que llegó con juguete nuevo a la presidencia y que está terminándolo todo. Entonces, luchar por la libertad de Jorge Glass es también luchar por una parte de la dignidad de esto que estamos hablando de una resistencia. Y hoy también, no recuerdo, pero me parece que ya va a ser un mes del encarcelamiento de un actor político al que nosotras y nosotros respetamos mucho desde la izquierda, que es Daniel Jadue, el alcalde comunista palestino de La Recoleta en Chile. ¿Saben por qué está preso? No, porque corrupto, no. Él está preso porque impulsó desde la alcaldía comunista, un modelo comunista, trayendo además las palabras de Allende, que al pueblo lo mejor, y empezó a generar la universidad popular, las viviendas populares, las librerías populares, como su nombre lo indica, ya se imaginarán cuál es el funcionamiento que tiene. Pero ¿saben cuál fue el pecado? Las farmacias populares. No me va a dejar mentir Ingrid, las farmacias, bueno, Chile se ganó el membrete del país más neoliberal, ¿no? Todo es privatizado. El asunto es que la medicina que te venden en una farmacia común 5 veces mayor el precio, en las farmacias populares era asequible a la gente. Y esto que fue tan exitoso lo replicaron incluso alcaldes de derecha, pero esos no están en cárcel, está en cárcel Daniel Jadue porque es, además, que es uno de los nombres que suena como candidato presidencial, es además quien dijo a las farmacéuticas, se acabó el gran negocio de las farmacéuticas. ¿Sí ven entonces a lo que nos estamos enfrentando? A un juego nefasto en el que esa misma derecha y ultraderecha afecta a la propia institucionalización que la creó. Por eso es que Castells decía algo fantástico. Castells decía es que la institucionalidad liberal sirve a los liberales cuando es para ellos, pero cuando empieza a cambiar un poquito, pues ellos mismos se encargan de denunciarla y de exterminarla. Pero entonces hay Milagros Salas, que sigue en Argentina presa política, es decir, hay muchas cosas por las que tenemos que solidarizarnos.
Y eso yo creo que en sí mismo es un acto y una acción que nos provoca organización popular. Aquí en México viene un periodo que va a ser, compañeras y compañeros, un periodo de mucha resistencia en la disputa política. La primera prueba va a ser la reforma judicial, porque ahí está afianzado justamente los grandes males del narcogobierno que dejó Peña Nieto y sus antecesores. Esa va a ser una primera disputa de mucha tensión. Si nosotras y nosotros no estamos convencidos que la vía es las reformas estructurales de una institución ineficiente y caduca para el desarrollo de los pueblos, entonces no vamos a tener la capacidad de defender y acompañar la reforma judicial como cualquier otra reforma que se plantee de forma estructural. ¿Por qué es tan duro entonces? ¿Por qué es estructural? Porque si no, lo otro es más leve, es más fácil, son parches. Y los parches, así como se tapan, se destapan. Lo estructural es lo que tiene que ir generando los cimientos de una nueva sociedad. Por eso es importante lo que va a pasar y lo que está pasando ahora y lo que va a seguir pasando en México para la región. Porque es demostrar cómo un primer proceso de transición va a ser exitoso, porque no los hemos tenido. Bolivia es un caso doloroso de eso. Entonces, México puede garantizar un nuevo ejercicio en este periodo de transiciones de la misma tendencia político-ideológica ordenada y exitoso que, insisto, no lo hemos tenido. En el sur seguimos viendo que un Brasil sin Lula no puede ser viable, que un Ecuador sin Correa no es viable, que un Bolivia sin Evo no es viable. Seguimos debatiendo, discutiendo y luchando sobre eso porque hay condiciones reales también sobre esas afirmaciones. México es quien ahora está dando la batuta sobre esto. Entonces termino. ¿Qué hacer, compañeras y compañeros, para combatir esto? Y no creamos que nosotros somos alguien que si lo que yo hago, no, esas cosas maravillosas y ese efecto mariposa y no sé cuál, sí existen, de verdad, existen. Hagamos pedagogía popular, volvamos a la pedagogía popular, volvamos a hablar con la gente, volvamos a explicar, volvamos a transparentar, seamos cada vez más claros, sin darnos vueltas. Hay que volver a la pedagogía popular. ¿Pero para qué? Para fortalecer las democracias. Las democracias, no estoy hablando de la democracia liberal, estoy hablando de las democracias, que son los ejercicios que estamos haciendo en nuestras organizaciones sociales, en nuestras organizaciones políticas. El fortalecimiento de las democracias va a hacer que la gente empiece a creer que la toma de sus gobiernos vale la pena, porque es a través del gobierno que puedes más rápidamente cambiar las condiciones reales y fácticas de la población. Y a eso es lo que tenemos que ir. Solo ahí podremos garantizar que la izquierda perdure, o si no vamos a ir, como dice García Linera, en tiempos liminares en donde ni la derecha ni la izquierda puede consolidarse en procesos de permanencia. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso que cada vez son periodos más cortos? Solamente haciendo que la pedagogía popular y el fortalecimiento de las democracias pueda hacer que los pueblos sepan que ganar gobierno, ganar Estado es importante para la vida misma de él, de sus hijos y de las futuras generaciones. Comunicar. Las redes han sido un rol fundamental en este sentido. Hagámoslo a través del arte. No nos olvidemos de eso, que la principal arma y herramienta popular de formación es el arte. Volvamos a la música, generemos más música, más teatro, más literatura, más pintura. Hagamos que esas sean expresiones de construcción popular. Si yo voy al barrio donde no me pueden ver como morena, pues voy a entrar a través de un cineforo y van a ver cómo poco a poco empiezo a cambiar la percepción de la gente sobre un proyecto político. No hay que ir solamente a adoctrinar, no, hay que ir a conquistar, a enamorar, a volvernos a enamorar en un mundo en que cada vez eso es más banal, es más banal. Y dejemos esos de los poliamores para otra. Vamos a enamorarnos de una sola vía, de la vía de la transformación. Así que bueno, gracias. Gabriela.